Hola amigos, bienvenidos a otra edición cultural, a otro sábado cultural del Portal del Villegas, que voy a tratar de un tema que ustedes están viendo el título y no saben qué es, ya les voy a contar. Antes de eso, les recuerdo que mi libro Insurrección, esta cuarta edición, reimpresión de la cuarta edición, se está ya, literalmente no están quedando muchos ejemplares, muy poco, un poco más de 200 en este momento, así que si usted está interesado, cómprelo ya, porque incluso hay algunas personas que compran volúmenes grandes para después revenderlo. Ellos tienen todo el derecho a hacerlo, por supuesto. Uno es dueño de comprar y revender 1.000.000 de veces un artículo. Nadie está obligado a comprar. Pero le digo eso para que se enteren de que los libros de pronto se dan de golpe. Y segundo, para que se enteren que si después lo quieren tener, van a tener que comprarlo mucho más caro. En mi portal, entonces, Insurrección. Está también ahí el libro Quevedo, con este ciego divertido, este libro de caricaturas que les he contado y se los he mostrado muchas veces, Fernando Arriagada. Un libro muy divertido, ideal para los jóvenes, para los niños. Este humor blanco que ya no se ve mucho. Y les cuento de qué significa esto de talaza o también talata, se podría decir, según cómo se conjugue. Es una palabra de origen griego. Y para entender esto, y para que vean el tema que voy a tratar hoy día, les voy a contar una historia, que es una historia que contó un autor griego de la época del siglo, al final del siglo V y comienzos hasta la mitad, qué sé yo, por ahí, del siglo IV antes de Cristo, que se llama Jenofonte. La historia es la siguiente. Cuando terminó la guerra del Peloponeso en el año 401, precisamente, 404 creo. Pero da lo mismo 404, 401. Lo cierto es que un montón de gente, de soldados de todas las ciudades, porque fue una especie de guerra mundial en esta zona del mundo, en el Egeo, quedaron sin pega. Ya habían perdido sus tierras, alguna vez habían sido propietarios de alguna tierra, alguna propiedad, o de algún comercio, de alguna cosa. Perdieron la costumbre de la vida civil, tomaron la costumbre, porque también uno se acostumbra a eso, de la guerra, de la actividad militar, y quedaron ahí un poco a disposición miles de soldados experimentados en el mundo griego, y sin pega. Entonces llegó un señor que se llamaba Ciro el Joven, hermano del entonces emperador o rey de Persia, que se llamaba Artajerjes II. Vino este Cyrus y por las razones que, o Ciro en castellano, por las razones que sea, le quiso arrebatar el trono a su hermano. Estamos en el año 401 a.C. 401, recién terminada la guerra del Peloponeso. Entonces contrató, más o menos, se calcula, a unos 10.000 mercenarios, soldados griegos experimentados. En esa época a los soldados griegos se les llamaba hoplitas. Hoplitas porque uno de los elementos de combate que usaban era un escudo que se llamaba hoplón. En fin, eran muy cotizados como guerreros por su disciplina en el combate, su valor, su eficiencia y su experiencia. Contrata a esta gente para arrebatarle el trono a su hermano. Y parte, después de una serie de detalles y peripecias que Jenofonte cuenta en un libro que ya les voy a mostrar, parte con este ejército contratado a combatir a su hermano Artajerjes. Entran a lo que ahora es Turquía, esa zona. Turquía se llama ahora, el país está ahí, es lo que también geográficamente se llama Asia Menor y antiguamente se llamaba Anatolia. Si ustedes en el mapa pueden ver esto. Entran ahí, en algún momento se enfrentan en combate con las tropas de los generales de Artajerjes, vencen, obtienen una victoria táctica, pero el pretendiente al trono, Ciro el Joven, que era un tipo muy valioso según cuenta Jenofonte, muere en la batalla. Y por lo tanto esa victoria pierde todo su sentido. La expedición tenía como objeto poner en el trono a Ciro y resulta que Ciro estaba muerto. En vista de eso, los generales de este ejército mercenario fueron a parlamentar con los persas, seguramente para discutir los términos de una retirada, porque ya no había más que hacer. Pero los persas los mataron a traición al general, creo que se llamaba Clearco, y a sus oficiales. Esto fue al atardecer.
Cayó la noche y estos soldados en sus distintos vivac, imagínense ustedes un campo donde por kilómetros cuadrados están las fogatas prendidas de miles de soldados, sienten que ya no hay un jefe no hay un propósito en su estar ahí. Sus jefes han sido asesinados. Quién sabe lo que les va a pasar al otro día. No hayan qué hacer. Y entonces es el momento en que Jenofonte, que era un tipo que estaba participando en esta acción, los empieza a convencer de que había que organizarse. Que había que, en primer lugar, cada cierto número de soldados nombrar un líder, un jefe, que a su vez con los otros jefes se juntara para nombrar a otro, un jefe superior, que había que organizarse, que había que no quedarse de brazos cruzados esperando que la noche se fuera y llegar a las tropas persias a aniquilarlos sin ninguna organización, sin ningún propósito. Durante la noche, entonces, ese grupo de 10.000 soldados que no tienen nada que hacer, que están sin jefes, forman una nueva jefatura, se organizan y deciden que el único camino que les queda es emprender la marcha hacia el norte, en dirección de regreso hacia de donde habían partido. Y hacia el norte significa, en cierto sentido, en muchos sentidos geográficos, subir. Y por eso que en griego también se llama así, esta obra anasbasis. Anasbasis significa trepar, subir, avanzar subiendo. En castellano y en otros idiomas se ha traducido esta obra como la retirada de los 10.000. Nunca habló de 10.000 Jenofonte, pero se calcula que será el número. Pero como sea que se llame, Jenofonte cuenta la historia de cómo a la mañana siguiente ya este grupo disperso de soldados que no hallaban qué hacer, divididos en cientos de hogueras, con grupitos temerosos esperando la mañana, constituyen por así decirlo, un nuevo ejército. Porque están organizados y en eso consiste un ejército. Gente armada organizada, con jefas y con un propósito, volver, salir de ahí. Y el libro cuenta las peripecias de esa marcha. Iban a pie. Tenían que recorrer todo ese territorio hacia el norte, luchando contra las tropas persas que los estaban hostigando todo el tiempo en la retaguardia, en los flancos, luchando contra distintos pueblos más o menos primitivos, tribales, que se encontraban en el camino. Todo eso está relatado en la Anábasis, que es uno de los textos de Jenofonte que se encuentran en esta colección que lamentablemente son 2 tomos. Ya no existe, obras maestras. Jenofonte, aquí está, se llama este libro Historia Griega porque están varios libros de Jenofonte, la vida de Agesilao, la Anábasis, la República de Esparta y la República de Atenas, y en el otro libro hay otros textos de él. Y aquí está la historia de esta marcha, de esta peripecia. Es, dice un crítico, uno de los libros de aventuras más interesantes que jamás se ha escrito, basado en una aventura real, casi como una novela, la retirada de los 10.000. Y aquí viene a cuento esto que tiene que ver con Talasa, se preguntarán ustedes. Bien, después de esta marcha, luchando contra los persas, luchando contra pueblos tribales que encontraban en distintas partes, en las montañas, especialmente en la antigüedad se encontraban muchos grupos bastante atrasados tecnológica, culturalmente, pero que no habían sido conquistados porque no había nada de valor ahí, y es muy difícil conquistar además un pueblo montañés por el terreno. Finalmente desembocaron en el norte de Anatolia, que es la costa sur del Mar Negro. Vean ustedes el mapa. Y al ver el mar, cuando suben los últimos cerros y ven el mar, empiezan a coro a gritar Talasa, Talasa, Talasa. Porque, como ya imaginarán, en griego, mar se dice Talasa. O Talata, que es otra forma de decirlo. El mar. Y el mar para ellos era el regreso a su mundo, a la Hélade, al mundo de las ciudades griegas, prácticamente todas ellas conectadas con el mar, prácticamente todas ellas ciudades marítimas, vinculadas al comercio, a la navegación. Eso era la segunda naturaleza, o quizás la primera naturaleza de la cultura griega. Así que ven el mar, sienten que ya han rebasado los peligros, aunque no terminó la historia de estos soldados, pero ese episodio de la huida, de la retirada del ejército persa, llegando al mar con estos soldados gritando Talasa. Y les conté todo esto
porque precisamente se me ocurrió hacer este programa, leyendo de nuevo esa historia y leyendo otro libro que también les voy a mostrar, que tienen que ver con el mar. Yo recuerdo un viejo amigo muy divertido, tenía frases muy ingeniosas que conocí hace mucho tiempo en la universidad. No sé qué será de él ahora. Es un poco más viejo que yo, así que debe estar chuñuco como yo. Que entre algunas cosas divertidas que decía, solía decir la importancia del agua para la navegación. Cuando quería hacer una broma con algo que era obvio, de alguien así arrogantón y pedantón que hacía una conferencia sobre algo obvio, entonces decía, esto es como hablar de la importancia del agua para la navegación. Bueno, pero tiene mucho sentido esa frase porque podríamos decir la importancia del agua para la civilización, la importancia del mar. La historia mundial, la historia de toda la humanidad, sería muy distinta si no existiera este medio de comunicación que es el mar. Imagínense ustedes que el planeta Tierra no tuviera océanos, que se hubiera ido el agua o que nunca hubiera existido. Y que nos arregláramos con agua de los ríos, de alguna cosa así, pero no hubieran océanos, que no hubiera el gran océano mundial que hay ahora y que cubre, entiendo que más del 70% de la superficie del globo terrestre. La historia de la humanidad habría sido muchísimo más lenta. Quizás estaríamos ahora, año 2022, o su equivalente según como se datee en algún tipo de calendario, estaríamos viviendo el equivalente a como era el mundo en la época de la Edad Media. Porque fue el mar que permite un contacto mucho más rápido, el que hizo posible el intercambio comercial, cultural y también las guerras, claro, que aceleraron o le dieron alguna rapidez a esos intercambios. Por siglos de los siglos hasta el desarrollo recién, en el siglo XIX, de medios como la locomotora, el tren, como estoy hablando para la Tierra, luego más tarde los vehículos con motor a explosión. Durante todos estos miles y miles de años de la historia humana, el mar ha sido el medio más rápido de comunicación, por la simple razón, como usted es obvio, que es una superficie plana, donde un vehículo llamado barco, bote, un tronco, puede moverse en forma fluida, si es que no hay tormentas, claro, y por lo tanto mucho más rápido que una carreta, o un carromato, o una cabalgadura, o alguien a pie, como los de la Anabasi, por todos los accidentes de la Tierra, valles, desfiladeros, precipicios, ríos, cordilleras, cerros, desiertos. La Tierra, el planeta Tierra en su parte de tierra, en su parte continental, la Tierra, salvo en zonas muy delimitadas, no es plana, no permite una marcha fácil, rápida, relativamente rápida en comparación. Sin mar, gran parte, o sea, la civilización no sería lo que es hoy. La navegación fue lo que hizo posible ese mecanismo básico de desarrollo civilizacional que es el comercio. No tomen nunca huevo ustedes el comercio, porque sin comercio, sin este deseo o necesidad de los seres humanos que viven en distintos lugares, de intercambiar sus bienes, de compensar lo que no tienen en un lugar, cambiándolo por lo que sí tienen con gente de otro lado. Sin la navegación que permitía y facilitaba ese comercio en distancias mucho más grandes, no estaríamos donde estamos ahora. Y por este motivo, los que han estudiado la navegación, la historia humana visto desde el punto de vista de la navegación, encuentran que desde los tiempos más remotos ya el hombre se aventura en el agua, naturalmente primero en lo que es más simple, más fácil, un lago, un río, aunque los ríos no son fáciles, y luego el mar. Y se han descubierto cosas bastante increíbles. Por ejemplo, lo que podríamos llamar civilización polinésica, que es el conjunto numerosísimo de grupos humanos que habitaron todas las islas del Indo-Pacífico. Gran parte de ellas, son miles, entre paréntesis, de islas. Vean ustedes un mapa. En los mapas ni siquiera queda representado eso porque es imposible. Miles de islas de todos los tamaños, la Melanesia, la Polinesia,
en la sección de la región. Bueno, vean ustedes la primera cadena que encierra un poco a China, donde está Japón, que tiene ahí varias islas, Borneo, Sumatra, Java. Luego vienen las islas más hacia afuera, un montón, las islas Salomón, en fin, muchísimas. La más lejana de todas, finalmente, que es la última que queda, es nuestra isla de Pascua. Los polinesios lograron comunicarse a lo largo de miles de kilómetros por una superficie que no da ningún referente físico, el mar. Si usted está en medio del mar, tiene esa experiencia que no hay nada, salvo el agua y el horizonte. No hay ningún referente, no hay un cerro, una montaña, nada. Y fueron capaces los polinesios de desarrollar, en esto en un proceso evidentemente muy largo de siglos, toda clase de modos de navegación. Hablo aquí de navegación no en el sentido de moverse por el agua con algún tipo de embarcación, que por supuesto desarrollaron todo este tipo de piragua o de embarcaciones que usted ha visto en películas muchas veces o en fotos, sino que me refiero a navegación en el sentido de orientarse cuando uno se mueve de un lugar a otro. Existe también por eso la navegación aérea. Ellos eran capaces de orientarse y ubicar a dónde ir por toda clase de signos sutiles que cualquiera de nosotros puesto en esas circunstancias quedaría perdido y simplemente se termina quedando botado, un poco como en la película esa que protagoniza Tom Hanks, en medio del mar, en la nada. El vuelo de los pájaros. ¿Qué clase de pájaros eran los que estaban volando y hacia dónde? El color del agua, la dirección del viento y desde luego las estrellas. Las estrellas han sido siempre la gran guía hasta el día de hoy, es posible hacerlo, de navegación. Porque las estrellas, dada la enorme distancia que están de la Tierra, son fijas para nosotros. No importa en qué posición se encuentre el planeta Tierra en su traslación alrededor del Sol. No importa en qué posición. Las estrellas que en la Tierra se ven de noche según el hemisferio en que uno está, el hemisferio norte y el hemisferio sur, se ve distinta parte de la bóveda celeste, por supuesto. Pero aquella que sea que se vea, la norte o la sur, y no importa en qué posición de la Tierra esté en relación al Sol, si está aquí o está al otro lado, es cuestión de geometría elemental. Es tan grande la distancia que eso no hace ninguna diferencia en términos de grados geométricos, digamos así. Es como que está en el mismo punto siempre. Y por lo tanto es un referente ideal y por medio de las estrellas navegaban. Sabían que navegando hacia esa estrella, que la distinguían por su relación con otras estrellas formando alguna figura en el cielo, navegando hacia esa estrella, se dirigían a tal isla. Y luego de día, cuando no había estrellas, se orientaban por el vuelo de los pájaros, el color del agua, la forma de las olas. O sea, el hombre es un ser ingenioso después de todo, sobre todo si consideramos el hecho que lo que produce el ingenio de un individuo se transmite oralmente, en este caso, a otro, que a su vez acumula su propio conocimiento y así se va formando un conocimiento colectivo que se transmite de padres a hijos, etc. Increíbles navegantes estos polinésicos. Pregúntense ustedes cómo llegaron a la isla de Pascua. Agarren ustedes un mapa y midan la distancia entre la isla de Pascua y cualquiera de estas islas, por ejemplo, no voy a decir Hawái, que está hacia el norte, hacia el este, o hacia el oeste más bien dicho, depende de cómo se vea la cosa, hacia China, hacia donde está la Polinesia, donde están todos el Borneo, Sumatra, Java. Son miles y miles de kilómetros. ¿Cómo llegaron? Piensen ustedes que si uno se equivoca en la navegación, uno está jodido porque se acaban los suministros. En el siglo, saltándome muchos siglos, en el siglo XVIII, antes en Europa, en el Atlántico, que es un mar más pequeño que el Pacífico, antes que se descubriera una manera de ubicarse con los meridianos, solamente se podían ubicar con la latitud por medios que, para que algún día los conversaremos acá, cómo es eso de ubicar la latitud y la longitud. Pero antes de que se descubriera que por medio de un cronómetro era posible ubicar el meridiano en que un barco se encontraba, infinidad de desastres, tragedias marítimas se produjeron porque no se podían ubicar y navegaban para un lado, después navegaban para el otro y seguía el mar desierto, desolado, se acababan los alimentos, se acababa el agua y se acababan ellos, se acababan los marineros, porque no sabían para dónde navegar. Permítanme pasar a mi primer bloque y les sigo contando de
del mar, todo lo que se ha escrito sobre el mar, todo lo que significa el mar, del cual tanto se habla los 21 de mayo y después nos olvidamos el resto del año. Parto con Kaizen Automotriz, este garage especialista en mantención preventiva. Como les he dicho millones de veces, la preventiva en salud o en la mantención de un vehículo es lo que diferencia a una persona que tiene cerebro y la que no, que vive al día y le pasan las cosas y después se anda quejando. La persona que hace la prevención de su vehículo es la persona que no va a tener nunca una pane que lo deje botado en medio del camino. Kaizen Automotriz tiene equipos de avanzada para auscultar su vehículo, el menor ruido, la menor señal de que algo está funcionando pero ya no está funcionando en el nivel óptimo, o está anunciando que esto se va a echar a perder en 120 kilómetros más, o en 500, o en 10 kilómetros más. Todo eso ellos lo detectan y lo arreglan antes que pase. Esto, además de evitarle la pan que puede ocurrirle en medio de una carretera, le evita muchos gastos, porque reparar es más caro que prevenir, ¿no es cierto? Obviamente. Así es que Kaizen Automotriz, amigos, ahí están los datos para que ustedes pidan hora para la revisión de su vehículo. Continúo con Be-Lite, que les tiene una novedad. Su producto, que es el desinfectante ideal porque no hace el menor daño, no hay que tener especiales precauciones cuando uno lo usa para matar virus y bacterias, que es lo que hace Be-Lite, que es un producto que resulta en la electrólisis del agua. Este producto viene ahora en presentaciones como las que le voy a mostrar, en este frasco, que se vaporiza tocando el botoncito, o este otro un poco más grande, y la prueba de que esto es completamente inocuo, miren, me lo voy a echar en la mano aquí. ¿Se fijan? No me va a pasar absolutamente nada. Si yo me hubiera echado algunos de estos otros productos que tienen, por ejemplo, algún componente con cloro, con ácido clorhídrico, me estaría ardiendo la mano. Ya estaría buscando un pretexto para ir a ponerla debajo de la llave del baño. Nada, porque esto está hecho a partir del agua, y el producto que destruye el ácido hipocloroso es parte de nuestra propia composición química de nuestro organismo. No le hace nada a nuestro cuerpo, no le hace nada a nuestros animales, a nuestras mascotas. Usted lo puede usar aquí mismo. Por si acaso hay un virus, ya se liquidó y yo estoy aquí mismo respirando y no me pasa ni me va a pasar absolutamente nada. Amigos, Be-Lite, acá a mi derecha están los datos para adquirirlo en el sitio de ellos. Un tremendo producto, es más efectivo que estos otros productos tóxicos. Y no olviden una cosa, hoy en día, puede que lo del COVID lo estemos dejando atrás, pero no tenemos idea que nuevos virus y nuevas bacterias va a traer el hecho de que somos 17.000 millones de habitantes que se mueven en aviones para todos lados, las epidemias, los virus, las nuevas plagas, las nuevas pandemias van a estar siempre ocurriendo, y hay que tener una cultura de la desinfección, pero una desinfección que no sea molesta o peligrosa para los humanos. Y esta que viene en estas presentaciones, bueno, es la que yo estoy recomendando ahora. Yo la estoy usando en mi casa y francamente no me ha pasado nada. Cero. Aquí estoy de lo más forongo, como se decía antes. Be-Lite. Hay una oferta especial además, ¿eh? Si ustedes mencionan el nombre de vuestro servidor, el Villegas, tienen una posibilidad de comprarle un precio muy especial, 2 frascos en vez de 1. 2 frascos por el valor de 1 o por el valor de 1,5, no sé exactamente, pero da lo mismo. La calidad del producto aquí es lo más importante. Continúo con la Academia de Música Higiena, que le ofrece cursos online de los siguientes instrumentos: piano, pero también teclados de órgano, electrónico, etc., canto popular y lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra acústica, guitarra eléctrica, ukelele, percusión, flauta dulce, flauta traversa, violín y educación de la voz hablada, todo online, estimados amigos. Hay un montón de chilenos residentes en otros países que están siguiendo el curso porque es online, y el dueño, el que maneja esta academia, que es don Patricio Aracena, la Academia Higiena, ofrece gratis una clase de prueba con el instrumento que usted quiera
para que vea lo efectiva que es. Nada más entretenido, amigos, que aprender música, aprender a tocar un instrumento. Va a disfrutar mucho más la música, va a disciplinar su mente pasándola bien. Para los jóvenes y los niños es fundamental. Ustedes saben que los chicos que forman parte de estas orquestas juveniles son los mejores estudiantes, ¿sabían ustedes? Bien, la música, amigos. Higiena. Y continúo contándoles entonces de cómo estos polinesios, esta gente, estos que ustedes han visto en las películas, que parece que pasan echados mirando los cocoteros, que les cae la fruta en la mano, que no hacen gran cosa, que están en unos climas maravillosos, unos cielos espectaculares, los millonarios pagan fortunas para ir a esas islas, pero Dios mío, tenían un conocimiento impresionante de la navegación por estrellas y por otros signos, y lograban moverse de una isla a otra, a veces cientos, miles de kilómetros. El mar fue fundamental en la creación de las grandes estructuras políticas llamadas imperios. Es inconcebible el imperio romano sin eso que ellos llamaron Mare Nostrum, el mar nuestro, el Mediterráneo. Los romanos partieron, como saben ustedes, como una pequeña ciudad, entre tantas otras en la península italiana, que comenzó a crecer, aprovechó su posición geográfica que le dio algunas ventajas, pero cero contacto con el mar. Empezaron a crecer por tierra, empezaron a combatir con otras ciudades vecinas, empezaron a agarrar más poder, empezaron a avanzar. Y eventualmente, no les voy a contar esta historia aquí, se toparon con la gran potencia marítima de los siglos antes de Cristo. Ya era gran potencia marítima mucho antes, pero cuando se topan con ellos, los romanos básicamente se topan en forma conflictiva. Antes tenían incluso un tratado comercial, pero muy anterior. Fue a mediados del siglo III antes de Cristo, en 270 AC más o menos, por ahí, con los cartagineses, la principal potencia marítima del Mediterráneo. Cartago era un imperio comercial, básicamente, por lo tanto, la ciudad de Cartago está en el norte de África. Ellos habían fundado algunas ciudades en España, como por ejemplo Cartagena, el nombre actual de la ciudad que antes se llamaba Cartago Nova, pero se dice de otra manera en púnico, no sé yo ese idioma, así que dejémoslo en Cartagena. Eran un imperio comercial para el cual era fundamental la navegación, tenían establecimientos y ciudades en Sicilia. Bien, el hecho es que se toparon con los romanos. Los romanos no tenían una flota. Pero aquí viene una cosa interesante. Se topan con los cartagineses, pronto descubren que necesitan una flota para enfrentar a los cartagineses, y ustedes no lo van a creer, para que vean ustedes la calidad, la disciplina, la organización que los iba a llevar al imperio por siglos y siglos los romanos, se está ya viendo ahí en ese momento. En un mes, usando de modelo un trireme cartaginés que había quedado encallado en una playa. En un mes construyeron una flota completa, y cuando digo flota no digo 5 o 6 barcos, sino que no me acuerdo si eran 200 o algo por el estilo. Y en el proceso adiestraron a todos los que necesitaban para remar. El trireme es una embarcación que ustedes también habrán visto en 1.000.000 de películas, que es propulsada por velas y remo, pero en el combate, como se necesita un control total y mayor velocidad, el mástil con la vela era sacado y solamente funcionaba a base de poder muscular de los remeros. En un mes crearon una flota, 30 días, muy impresionante. A partir de eso, Roma, que ganó esa primera guerra púnica, luego ganó la segunda guerra púnica, luego destruyó en la tercera guerra púnica Cartago, definitivamente destruyeron a Cartago. Y de ahí en adelante, en todo este periodo de ahí en adelante, Roma se constituye como imperio en buena parte, no solo por el poder de sus legiones, que vencieron en todas las batallas, prácticamente en todas, a los ejércitos de los reyes, de los herederos de Alejandro, los reinos helenísticos, derrotaron a los griegos, derrotaron a medio mundo. Pero era fundamental el control del mar para transportar las tropas, para combates, para todo lo que se necesita un barco y una tripulación adiestrada, por el hecho simple, una vez más, recordemos lo elemental, de que el mar ocupa la mayor parte de la superficie del globo
y el mar permite la llegada más rápida, más abundante en cuanto a mercancías o personal de un lado a otro. ¿Cómo habría sido el comercio si se hubiera basado siempre en unas carretas avanzando por lugares sin camino? Imposible. Carga lo que cargan los camellos, lo que cargan los asnos, los burros, los caballos. Los caballos en realidad no son animales de carga. Muy poco. Los barcos pueden cargar toneladas. En la antigüedad hubo ya barcos. Cuando digo la antigüedad me refiero a todos estos siglos y siglos antes de Cristo y después de Cristo. Barcos que podían cargar 100, 200, 500 toneladas y transportarlas en una semana, en 2 semanas, en un mes, en 2, de un lado a otro del Mediterráneo, o de un lado a otro hasta la China. En la antigüedad se comerció con China. El comercio en la antigüedad, ya sea en el mar de la India, en el mar de la China, en el Mediterráneo, algunos se aventuraron por el Atlántico y llegaron algunos navegantes hasta las Islas Británicas. Era impresionante. Sin esa navegación, el comercio habría sido 1000 veces más pequeño. La civilización habría avanzado 1000 veces más lentamente y por lo tanto no estaríamos nosotros en este momento aquí. Estaríamos en una etapa mucho más retrasada del desarrollo. Ahora, respecto al mar, es interesante ver cómo evolucionó la tecnología naval en la construcción de las embarcaciones. Y respecto a eso, por ejemplo, en lo que toca al mundo antiguo, yo les recomiendo este libro de Lionel Casson, Los antiguos marinos. Los marinos y los guerreros marinos, los marinos navales, los marinos de guerra del Mediterráneo en los tiempos antiguos. El desarrollo de las tecnologías, los trirremes, los quinquirremes, las liburnias, las penteconteras, las tácticas. También ustedes lo habrán visto en películas o seriales, porque esto se ha mostrado muchas veces cómo las flotas se enfrentaban tratando de espolonear. Tenían un espolón en la punta, los trirremes trataban de agarrar de costado, perforarlo, retirarse y el otro barco se hundía. Y a propósito de eso, como un detalle interesante que puede a ustedes producirles curiosidad, cuando empezaron, volvamos para atrás, cuando los romanos empezaron a combatir con los cartagineses no tenían mucha experiencia naval. No tenían, por lo tanto, experiencia en la táctica, cómo manejar estos trirremes de forma eficiente, en qué momento sacarle a los remeros el máximo esfuerzo, cómo desplegar todos estos barcos en las formaciones. No tenían mucha experiencia y los cartagineses tenían muchísima experiencia. Entonces, a algún romano, que no se conoce el nombre, se le ocurrió desarrollar lo que se llamó el corvo. Y consistía en lo siguiente: acercaban su trirreme a una embarcación cartaginesa y en un mástil tenían una especie de puente, un caminillo hecho de madera, digámoslo así, que en la parte de arriba, en la punta, tenían unos garfios. Entonces lo dejaban caer sobre el otro barco, se clavaba y por ese puente, llamémoslo ahora convertido en un puente, entraban las tropas, los legionarios que iban en el barco y por lo tanto convertían la batalla naval en una batalla terrestre donde los romanos tenían gran superioridad. Los legionarios entraban y se carneaban a todos los otros. O sea, quedaba atrapado el otro barco por esta especie de puente. Bueno, eso después no perduró mucho porque tenía problemas técnicos, creaba ciertos desbalances en el barco que facilitaba los naufragios. Dicho sea de paso, si algún día el mar se evapora y vemos el fondo del Mediterráneo, vamos a encontrar miles, pero cientos de miles de lo que quede de naufragios. Cuando una flota en esos periodos era sorprendida por una tormenta en pleno mar, lo más probable era hundirse. Esos barcos no eran suficientemente grandes, no tenían suficiente cala, no tenían suficiente puente, eran de madera, se hundían por montones, cientos de barcos. Hay algunos eventos en la Primera Guerra Púnica en que los romanos perdieron en una sola tormenta 200 barcos, flotas completas. Se ahogaban miles de hombres de un paraguaso con una tormenta. Eran tiempos en que la navegación era muy peligrosa en ese sentido. Los barcos no estaban
tan bien preparados para resistir tormentas. La navegación trataba de hacerse a la vista de tierra, cosa de, a la menor situación, atracar, o para estar cerca de algún lugar donde hubiera alimento o agua. La navegación así a alta mar, digamos, era bastante más peligrosa, pero se hacía. Por supuesto hubo muchísimos naufragios, pero lo que encuentran, por ejemplo, los arqueólogos submarinos en el Mediterráneo, y en otras partes, pero en el Mediterráneo encuentran muchos naufragios de barcos que iban cargados con mercadería, porque el comercio era muy intenso. Y ya la madera desapareció, pero quedan ahí donde estaban las vasijas, por ejemplo, las tinajas con vino o con trigo, o los lingotes de cobre o de plomo, o las manufacturas que se llevaban de un puerto a otro, y con esos restos los arqueólogos submarinos han encontrado una veta histórica fantástica para ir llenando los huecos que hay de la historia antigua, los naufragios. Súper interesante, algún día voy a hablar de la investigación arqueológica submarina, que es una actividad que últimamente está haciendo uso de un instrumento recién desarrollado, un sonar especial, que ha permitido en muy poco tiempo descubrir en alguna zona un naufragio al lado del otro. Es bastante impresionante imaginar el fondo del mar con barcos de todos los tiempos, unos arriba de otros, quizás unos al lado de otros, barcos separados quizás por milenios. Uno se hundió en el año 1000 a.C., el otro se hundió el siglo pasado, y ahí están lado a lado lo que queda de ambos barcos, repleto el fondo del océano. Y ahí está la historia humana hundida, y va siendo rescatada por estos arqueólogos. Durante siglos y siglos, entonces, la navegación permitió el desarrollo del comercio en gran escala, en una escala mucho mayor que la terrestre. También se convirtió en un instrumento de guerra y de conquista y de dominio. La tecnología militar por mucho tiempo se basó en estos trirremes, en estos barcos. No había artillería, a menos que avancemos un poco en el tiempo y empecemos a considerar como artillería el que algunas de estas embarcaciones eran provistas de una catapulta, pero no muy grande, obviamente. Venían los arqueros también. Los griegos, tan ocurrentes siempre, ya estamos hablando del periodo del Imperio Bizantino, estamos hablando del siglo VII, VIII, IX para adelante, cuando se topan con los árabes, que intentan conquistar, lo intentaron muchas veces, Constantinopla, se toparon con una innovación horrible tecnológica de los griegos, que es el llamado fuego griego. Nunca se sabía exactamente cuál era la composición. Era una especie de napalm. Entonces, ellos a los barcos en la punta le ponían un pitón que descargaba un chorro de fuego. O sea, este líquido era inflamado en la punta del pitón, y con ese chorro de fuego eran destruidas las flotas árabes, los marineros quemados, los barcos quemados. Imagínense barcos de madera con velamen de tela, se incendiaban en un instante con el fuego griego. Esa fue una forma de artillería, podemos decirlo así. Quizás el cañón empieza a ser usado una vez que empieza a desarrollarse el arma de fuego, pero de una manera todavía muy embrionaria. Estos barcos pequeños no eran capaces de montar, digamos, un peso muy grande. Quizás algunos de estas embarcaciones, ya llamadas galeras más adelante, llevaban un cañoncito en la proa y otro en la popa, nada más. Pero ya en la batalla de Lepanto, que corresponde al siglo XVI, una batalla entre una flota europea y una flota árabe, los venecianos estrenaron unas embarcaciones que creo que se llamaban carracas, no estoy seguro, eran mucho más grandes, que montaban hileras de cañones laterales, y con esos barcos diezmaron a los árabes. Y ahí empieza a desarrollarse el tipo de barco que usted también ha visto en otro montón de películas, el barco a vela ya mucho más grande, con dotaciones de personal muy numerosas. Algunos barcos llevaban cerca de 1000 personas. Toda la cantidad de gente que se necesitaba, por ejemplo, para manejar el velamen era muy grande. El velamen era muy complicado. No es meramente una vela cuadrada, es un montón de distintos tipos de velamen en distintos mástiles. El mástil central, el de mesana, distintos velámenes,
grandes, más pequeños, que tienen distintos nombres, que hay que manejarlos con un sistema de cuerdas muy difícil, muy complicado. Ustedes han visto en las películas cómo se suben por los mástiles montones de tipos para soltar los rollos de tela, para manejar los cables. Muy complicado, mucha gente. Y esos barcos iban armados con artillería lateral. Los barcos más grandes podían llevar 100, 200 cañones. Y la batalla entonces consistía en enfrentarse uno al lado del otro, las líneas, y se iban disparando unos a otros. Por eso que hasta no hace mucho tiempo, ahora ya no, un barco de combate, un barco de guerra importante era llamado un barco de línea, porque se suponía que estaba en condiciones de ponerse en esta línea. Desde luego se combatió así incluso hasta la última gran batalla naval entre barcos armados con artillería, que se celebró en 1917, me parece, o 16, en Jutlandia, la batalla de Jutlandia entre la gran flota inglesa y la flota que había logrado desarrollar Alemania, el Kaiser. Fue una batalla muy cruenta. Ahí se disparaban con cañones inmensos, los barcos más grandes, por lo menos cañones que disparaban obuses del porte mío, con 1 tonelada de explosivo, más la energía cinética, enormemente destructivos. Algunos barcos volaban en pedazos por completo. Si ustedes quieren ver una película bastante moderna en que hay un último combate, pero ya no es entre dos flotas, sino que entre dos barcos nomás, vean una película del año 60 que se llama Undan al Bismarck, donde está ahí contado como una historia cinematográfica, un hecho real, la batalla entre el acorazado de bolsillo Bismarck, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, y el barco también del mismo tipo, el Hood, de los ingleses, que es lo que pasó. Vean esa película, muy interesante. Y hay tantas cosas con el mar, estimados amigos, que casi se hace difícil llevar un orden en este programa, a menos que durara un mes el programa. En el mar han ocurrido las batallas más importantes de la historia humana. No lo fue la de Jutlandia tanto, pero por ejemplo Salamina, en el año 480 a.C., entre las flotas de la coalición griega, Atenas, Esparta y otras ciudades, contra la flota persa, donde los griegos vencen y finalmente con eso ya nunca más los persas van a intentar conquistar Grecia. Si hubieran conquistado Grecia, la historia del mundo habría sido muy distinta, completamente distinta. Fue una de las batallas decisivas de la humanidad, Salamina. Lepanto no fue decisiva, no decidió nada. Fue una batalla grande, cruenta. Ahí fue donde quedó herido, quedó manco Miguel de Cervantes Saavedra, después le dicen el Manco de Lepanto, pero no decidió nada. La de Jutlandia parece que tampoco, pero el mar ha decidido el destino de imperios, de guerras, de sociedades completas. Allí donde hay dominio del mar, puede haber imperio. Donde no hay dominio, no lo hay. Piensen ustedes en lo siguiente para venirme a los tiempos actuales. Pero antes de eso, permítanme recordarles, amigos, el Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar, que ofrece atención psiquiátrica para adultos, psicología para todas las edades, tanto en forma presencial como online. Y ya recuerden todo lo que les he dicho sobre lo importante que es estar con el ojo pendiente de lo que pasa con los chicos, especialmente hoy en día, y cómo es necesario tratarlo lo antes posible, antes que las cosas se compliquen. Centro Médico y Psicológico Avanzar. Continúo con Oxinova, los fabricantes, o sea, los que entregan en Chile este producto que se inventó y se produce en Estados Unidos con mucho éxito hace 15 años, que elimina de inmediato los malos olores. Porque aquí, esto echándolo en un litro de agua, este sobre, se produce una colonia de bacterias que una vez que usted vierte ese litro de agua con las bacterias, por ejemplo en un pozo séptico, destruyen las bacterias aeróbicas que producen los malos olores. Se acaban los malos olores, amigos,
y usted puede estar tranquilo por mucho tiempo, y cuando empieza a terminar el efecto, usted agarra otro sobre y repite la operación. Súper sencillo, súper eficiente. Oxinova se compra solo en su sitio web, no lo va a encontrar en ninguna otra parte. Y vamos ahora al Hotel El Lun, que se encuentra en Frutillar, que le ofrece primero Frutillar, un lugar maravilloso, y un lugar maravilloso para estar en un lugar maravilloso es el Hotel El Lun, que está medio a medio de Frutillar, a metros del Teatro del Lago, todas las piezas con vista al lago, chimenea, restaurante abierto todo el día, bar, un rincón con una biblioteca para instalarse, jacuzzi, sauna, lo más rico que hay, estimado amigo. Si usted quiere realmente descomprimirse un poco de lo que significa vivir en las grandes ciudades y su pega y todo lo demás, Hotel El Lun en Frutillar. Y si usted está organizando uno de esos mítines de ejecutivos de una empresa en un lugar fuera de Santiago, fuera de Valparaíso, fuera de Concepción, qué sé yo, Hotel El Lun los organiza también y lo va a pasar muy bien. Hoy en día, ¿por qué creen ustedes que China, que tiene ambiciones de expansión mundial, no sé si de hegemonía probablemente, está desarrollando aceleradamente una flota? Están construyendo lo más rápido posible y ya tienen, me parece que ya su flota es la más grande del mundo, por lo menos en número de barcos. Tienen ya 2 portaaviones, o 3, 2. Están construyendo el tercero del mismo tamaño, parece, de los más grandes norteamericanos. Están sabedores que sin poder naval no tienen ninguna posibilidad de crecer más. Estados Unidos tiene una tremenda flota, entre ellos la flota de portaaviones más grande del mundo, creo que son 15 portaaviones, para poder proyectar su poder aeronaval por el mar. El mar permite que los barcos naveguen y lleven cargas importantes de hombres y material de guerra. Usted no puede en un avión transportar mucho más que, por grande que sea el avión, no puede transportar más de 200 soldados, quizás un par de tanques o 3, los más grandes, los más pesados. Con eso usted no proyecta poder. Usted necesita proyectar poder con un portaaviones tripulado por 5.000 marinos, con 100 aviones de combate, con una flota alrededor de barcos de protección armados con misiles cruceros, misiles antiaéreos, toda clase de cosas. Es la flota la que proyecta el poder militar de Estados Unidos, que no necesita usarlo porque está ahí a todo el mundo. Sin ese poder naval de Estados Unidos, hace rato que los chinos habrían intentado conquistar Taiwán. Pero, sí, aparte de la defensa que podría ser muy, pero muy fuerte de los taiwaneses, aparte de eso, los chinos tienen que considerar la presencia de la 7ª flota, creo que es norteamericana, en esas aguas o por ahí, muy cerca. Sin poder naval no hay poder mundial. Así es. Por eso que en buena parte de la historia de Rusia ha sido su deseo de salir del cierto enclaustramiento en que se encuentra. Fíjense ustedes, miren el mapa, por el lado sur está el Mar Negro. Pero resulta que para que del Mar Negro se pueda salir al Mediterráneo, y desde el Mediterráneo al Atlántico y a todo el resto del mundo, hay que pasar por el estrecho de Bósforo, controlado por los turcos. Están relativamente encerrados ahí. Por el otro lado, ¿qué es lo que hay? El Báltico. No hay muchas salidas. Rusia siempre ha estado en cierto sentido encerrada marítimamente y su flota es despreciable al lado de la norteamericana o la china. No ha podido nunca realmente llevar a cabo una proyección naval poderosa, ni siquiera durante la Guerra Fría. Tenían submarinos nucleares, por supuesto, pero aquí hay una cuestión de número también. Una cuestión de número. No basta con tener 1 o 2 submarinos dando vuelta por algún lado. Tiene que tener usted una presencia maciza. Los rusos nunca han podido desarrollar esa presencia maciza y miren lo que les ha pasado ahora en la guerra con Ucrania en el Mar Negro. Han sufrido puras pérdidas, no han podido utilizarla bien. Están ahí encerrados en cierto sentido. No han podido meter refuerzos de los barcos que tenían en el Mediterráneo porque los turcos se lo impiden. Cerraron el paso al Bósforo a barcos de guerra. Es súper importante el poder naval y esto significa, volviendo al principio, que esos griegos que gritaron Thalassa
sintiendo que con ello recuperaban su poder, su fuerza, tenían toda la razón del mundo. Antes de mostrarles los libros que tengo, amigos, les recuerdo Climo, miclimo.com, la empresa que le instala la mejor climatización que está disponible ahora en Chile. Limpia, silenciosa, sin combustión, sin olores, sin peligro, absolutamente multitask, porque entrega calor en invierno, entrega frescor en verano, filtra el aire, está conectada a internet, tiene todas las ventajas. miclimo.com es la empresa premiada por la calidad de la instalación y la mantención de estos equipos hechos en Japón y Corea del Sur. Las mejores tecnologías con el mejor servicio y la mejor instalación. miclimo.com. Y espacioajedrez.com también, por cierto, donde usted va a encontrar un sitio en el cual podría cambiarle para toda la vida a su hijo, a su nieto, a su sobrino, con el ajedrez. Y no estoy exagerando. Es una actividad mental que, tras la apariencia de un juego, aunque es un juego, no es apariencia, adiestra a los niños en métodos de pensamiento que luego son utilizables todo el tiempo para cualquier tarea. En cualquier tarea escolar, en la universidad, en el trabajo, en el desarrollo profesional. La persona que tiene su mente organizada, disciplinada, a pensar siguiendo ciertos algoritmos, es como una persona que conecta su musculatura a una máquina, a un cabrestante, a una polea, que le permite multiplicar su fuerza muchas veces. Lo mismo sucede con el ajedrez, y por eso que es usado en la enseñanza básica de muchos países. Produce una potenciación de las capacidades intelectuales de los niños, y desde luego por lo menos permite, si no potenciar, conservar las capacidades intelectuales que tenga el adulto. Y yo creo que desarrollarlas también. En espacioajedrez.com van a encontrar los productos necesarios para hacer ajedrez, el tablero, las piezas, los relojes de distintos colores y permanentemente nuevos cursos que se están sumando. Algunos son en directo, otros son con video. Vea usted lo que hay disponible en este momento. Todo esto cambia toda la semana. Todos los cursos son súper accesibles económicamente y realmente, les vuelvo a insistir, yo tengo un familiar, un niño. Realmente cambia la vida de un cabro. Libros. Ya les mostré Marinos de la Antigüedad, con capítulos que tratan de todos los aspectos de la navegación en la antigüedad en el Mediterráneo, cómo se hacían los barcos, qué tipos de barco había, cómo eran los marineros, cómo se adiestraban, el comercio que existía, todo un mundo. Para decirlo en otras palabras, es inconcebible la civilización humana sin el transporte marítimo, sin el mar, sin la comunicación por el mar. Simplemente sería otra civilización si no hubiera mar, no hubiéramos contado con estos vehículos que pueden transportar grandes cargas humanas o de mercancías a largas distancias con bastante rapidez. Es un libro muy interesante, se los recomiendo. Luego, lo de Jenofonte, la Anabasis. Esto ya no tiene tanto que ver con la cuestión marítima. Se los conté como anécdota, lo del Talasa o Talata. Pero en todo caso, por si lo encuentran por ahí, no en esta edición, que no la van a encontrar, si encuentran la Anabasis de Jenofonte, es lo más entretenido. Aquí estoy viendo, por ejemplo, capítulo 6, empieza diciendo aquí Jenofonte: avanzando desde aquí, observamos pisadas de caballo y estiércol, por lo que se conjeturó que acababan de pasar por ahí unos 2000 caballos. Este destacamento iba adelante, incendiando las hierbas y todo cuando podía ser de alguna utilidad. Sí, pues va contando día a día cómo avanzan y luchando contra todo el mundo. Y este otro libro que se lo mostré no hace mucho y que me dio la idea de hacer este programa, es que precisamente toca este tema de cómo la civilización está conectada integralmente con el mar. Yo lo estoy releyendo, lo llevo marcado aquí. El mar y la civilización, una historia marítima del mundo, de Don Lincoln Payne. Muy entretenido, amigos. Aquí donde redescubrí, porque esto lo había leído antes, pero uno se le olvida muchas cosas, las increíbles hazañas de navegación de los polinesios. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Estos tipos que parece que están todo el día rascándose la guata, desarrollaron una tecnología mental para ubicarse en la inmensidad
que el Océano Pacífico. Usted en un mapa uno ve una cosita dibujada. Son millones y millones y millones de kilómetros cuadrados donde no se ve nada. Hoy en día, con todo el tráfico marítimo que hay, usted sale a navegar por el Pacífico y rara vez va a ver, quizá a la distancia, un puntito en el horizonte de otro barco. Es inmenso el océano. Y estos tipos con estas embarcaciones a remo, con unas velitas miserables, unos barquitos de 10, 12 metros de largo a lo más, con la poca agua, alimentos que llevan, eran capaces de navegar por las estrellas, por el viento, por los pájaros, por el color del agua, por todo. Increíble. Y bueno, hay muchísimos libros más que les podía haber mostrado. Yo tengo en mi biblioteca varios estantes con libros sobre el mar, guerras marítimas, tecnología marítima, los grandes transatlánticos, cómo fue la historia de los transatlánticos, miles y miles, submarinos, la guerra submarina. La otra vez les mostré un libro sobre el código que descubrieron en un submarino alemán, el código Enigma, cómo lo lograron a agarrar la máquina que llevaban dentro de los submarinos para enviar y para recibir información con el código Enigma. Entonces rescataron una de esas máquinas. En fin, hay miles y miles de aspectos del mar que, bueno, lamentablemente nosotros que tenemos una costa tan larga, todavía no nos hemos convencido, parece, de que eso es lo que vale el mar. El mar, amigos míos, el comercio internacional es por mar. Sin comercio nos jodemos. Sin tratados comerciales nos jodemos. No escuchen los pelotudos, porque no hay otra palabra, que creen que este país podría funcionar con menos o incluso con ninguno de estos tratados comerciales. Que podríamos dedicarnos otra vez a andar a potopelado entre los arbustos, comiendo fruta. El mar es la base de la civilización, en gran parte. El mar, y por lo tanto los marinos, los marineros, los barcos, el comercio. Fíjense ustedes, allí donde hay mucho comercio, donde hay mucho intercambio de las más distintas razas, etnias, barcos, países, lenguajes, es donde hay más cultura, más cosmopolitismo, y más, por lo tanto, progreso, porque el progreso humano se basa en lo que unos a otros nos contamos y nos enseñamos mutuamente. Así es. Y con esto, amigos, termino el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Los quiero incentivar a que adquieran alguno de estos libros o cualquier otro. Van a encontrar millones de libros relativos al mar, al océano. Y no olviden nunca esa frase, la importancia del agua para la navegación, a la cual pueden agregar la importancia de la navegación para la civilización. Y eso sería todo por hoy, estimado amigo. Espero que me acompañen mañana domingo con Álvaro Sala. Muchas gracias y hasta luego.